Bienvenidos, ahora entramos, mis hermanos, en el estudio de la persona del Espíritu Santo. Vamos a estudiar la cuarta doctrina mayor de la Biblia. De las 10 doctrinas, tenemos la doctrina de la Biblia, del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia y los últimos tiempos. Son las 10 doctrinas mayores de la Biblia, juntamente con 180 doctrinas, subdoctrinas, debajo de las 10 doctrinas mayores. Llegamos ahora comenzando número 4, la doctrina del Espíritu Santo. Y debajo de esa doctrina tenemos 18 subdoctrinas, ¿ves?, que se trata para apoyar esta doctrina de la persona del Espíritu Santo. Y como le he dicho en el pasado, lo que estamos haciendo nosotros es un repaso panorámico de las doctrinas de la Biblia. Hay otros cursos donde nosotros entramos más a fondo en los detalles. El propósito de este curso es de familiarizar a las personas, a los creyentes y especialmente a los pastores con las doctrinas de la Biblia para darle un impulso, provocar, animar, mis hermanos, que nosotros enseñamos, tomamos el tiempo de enseñar la doctrina de la Biblia, mis hermanos, en la iglesia. Y como le he dicho en el pasado, hay una gran diferencia entre la doctrina eclesiástica, la doctrina de la iglesia y la doctrina bíblica. Nosotros no estamos interesados en la doctrina de la iglesia, ¿no?, las interpretaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque en los cursos nuestros tenemos pastores, aquí como se puede ver, mis hermanos, se puede ver, de todos los países, de todas las denominaciones. Lo que nosotros estamos interesados, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, esto va a ser las 18 subdoctrinas que vamos a tratar, pero antes de eso vamos a entrar en un diálogo, ¿ves?, de la persona del Espíritu Santo y lo que Él hace. Primeramente, vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo y vamos a utilizar el Juan capítulo 16 en versículo 3, que va a servir como nuestro puente para lanzarnos específicamente en ese tema. Y luego nosotros vamos a hablar de la segunda, mis hermanos, que va a ser la deidad del Espíritu Santo, y esa se trata con el libro de Mateo en capítulo 28 en versículo 19. Luego vamos a entrar el procedimiento del Espíritu Santo. El procedimiento del Espíritu Santo, y ese va a ser Juan capítulo 15 versículo 26, y luego vamos a hablar del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo en la creación, en cuanto vamos a tratar aquí el libro de Génesis capítulo 1, y a ver si un día voy a aprender cómo escribir. Aquí va a ser en Génesis capítulo 1 del capítulo 1, versículo 2 al 5. Y luego vamos a entrar de la convicción, la obra convictoria, la convicción del Espíritu Santo, y eso se trata con aquí, mis hermanos, en Juan capítulo 16, el versículo 8. Y luego vamos a hablar del ministerio restringido, el ministerio restringido del Espíritu Santo, y esa va a ser en 2 Tesalonicenses en capítulo 2, en versículo 7. Y luego la siguiente va a ser el Consolador. El Consolador, y eso se trata en el libro de Juan en capítulo 14 versículo 26. Y luego vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, y esa va a ser Juan capítulo 7 versículo 39. Y luego vamos a entrar, ¿ves?, en una de las más explosivas, va a ser el bautismo del Espíritu Santo, y esta es aquí en 1 Corintios en capítulo 12 versículo 13, qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver el sello del Espíritu Santo, y eso se trata en Efesios capítulo 1 en versículo 3. Y luego vamos a entrar otra vez en dos áreas. Va a ser uno, los dones de señales, y vamos a dividir los dones del Espíritu Santo en dos partes. La primera parte, la de señales,
Y esa es en Hebreos capítulo 2, en versículo 4. Y luego vamos a hablar de los dones del servicio en 1 Corintios capítulo 7, en versículo 7. Y continuamos con la llenura del Espíritu Santo, que es Efesios capítulo 5, versículo 18, y la unción. ¿Qué significa la unción? En 1 de Juan, en capítulo 2, en versículo 7, y en capítulo 2, versículo 27, y luego el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? Y es otra área polémica en las iglesias, y ese es Hechos capítulo 2, en versículo 17, y hablar del fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, y luego hablar de la santificación del creyente por medio de la persona del Espíritu Santo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y luego vamos a concluir con los pecados contra el Espíritu Santo, los pecados contra el Espíritu Santo en Mateo capítulo 12, allá en versículo 31 y 32. Perdón. So aquí tenemos, mis hermanos, es el paquete completo de la doctrina del Espíritu Santo. Y como le he dicho, permíteme enfatizar de nuevo que estamos hablando de hacer un repaso panorámico de las doctrinas. Hay otros cursos, mis hermanos, otras clases que damos donde nos profundizamos dentro de cada uno de estos temas. Esto es solamente para introducir, provocar y instruir. Y yo tomo el tiempo de enseñar la doctrina de la Biblia a la iglesia. La tengo adiestrada, entrenada y preparada en la palabra de Dios. Es importante, es importantísimo asegurar que uno está continuamente enseñando la doctrina de la palabra de Dios a la iglesia, para que sepa cómo discernir qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este va a ser el bosquejo con que vamos a trabajar. Ahora, antes de eso, antes de llegar a eso, mucho más antes de llegar a eso, quiero entrar en hablar sobre la obra y la persona del Espíritu Santo en la regeneración, en la obra salvatoria, en la obra salvadora del Señor. Es importante comprender, porque esto es lo que va a aclarar un montón de otras preguntas que se trata sobre la salvación, y tiene que venir primeramente a través de la persona del Espíritu Santo. So, vamos a llegar ahora, por otra parte, y hablar la doctrina del Espíritu Santo. Y lo que quiero hacer es tratar el Espíritu Santo y ponerlo en estos términos: el nuevo Génesis, el nuevo comienzo, el nuevo Génesis, el nuevo comienzo. Y lo vamos a tratar, mis hermanos, como siempre, en la explicación, ilustración y aplicación, cuando tratamos con los 18 subdoctrinas. Pero ahorita va a ser una lectura más extensa de la persona y la obra del Espíritu Santo. El gran predicador W.A. Criswell, que él estuvo en la ciudad de Dallas, en Texas, tremendo predicador. Escuche bien lo que él dijo tratando de esta obra y de la persona del Espíritu Santo. Él dijo: sin la presencia del Espíritu no hay convicción, ni regeneración, ni santificación, ni limpieza, ni obras aceptables. La vida está en la vivificación del Espíritu. Escúchate. Es ahora donde tú vas a tener que realmente aprender cómo oír y escuchar, pero a la misma vez tú tienes que llegar más allá de tus propios pensamientos. Este es uno de los desafíos más grandes que tenemos.
uno de los obstáculos que tenemos. Cuando uno está escuchando algo y hay un choque con lo que él opina, lo que él siente, lo que le han dicho o cómo le han enseñado en el pasado, y en el momento que choca, se queda estancado ahí en ese momento, haciendo un sinfín de preguntas, y hay un argumento intelectual adentro. Y lo que sucede es que deja de escuchar lo demás que se ha dicho. Y se queda más confundido que cualquier otra cosa. Déjeme ilustrar esto. En la África, donde viajamos muchos, donde viajamos para enseñar en la África, por ejemplo, y literalmente estamos viajando por todo el mundo. Pero en la África en particular, en esta ocasión, y no sé si lo he compartido en esta clase o no, pero yo estaba en mi hotel preparándome para salir, era bien tempranito en la mañana, y ya me había bañado, vestido, y yo abrí las cortinas de la ventana, ¿no? Y tenía una taza de café en mi mano, y estoy viendo afuera. Y afuera de mi ventanilla, mis hermanos, y yo estaba en el primer piso, plano. Y había 3 obreros, y ellos estaban quebrando la acera, ¿no? Estaban quebrando la acera y sacando la tierra porque iban a reparar una tubería debajo de la acera. Y vi una cosa interesante que me llamó mucho la atención. Y fue esto, que yo vi 2 hombres con sus espadas y estaban echando las palas, ¿no?, a la tierra, y la estaban echando atrás. Y aquí habían 2 hombres, estaban echando atrás. El tercer hombre estaba en el otro lado, mis hermanos, así. Y él estaba tirando la tierra de nuevo, adentro. De nuevo. Y yo estoy en la ventanilla y yo veo en la ventana y yo veo esto. Y yo estaba con una curiosidad, ¿qué es lo que están haciendo? No entiendo. Yo supe que iban a reparar una tubería porque en la oficina del hotel, en el mostrador, cuando uno se registra, habían dicho que iban a tener un trabajo que se estaba haciendo y perdonarlos por el ruido. Por ello comienza bien tempranito en la África. Y cuando yo me levanté, me fui a bañar, yo escuché que estaban trabajando afuera. Y ya eran ya las 5:30 de la mañana, ya le estaban metiendo mano, porque en la África llega un calor increíble. Y donde yo estaba, puede ser, mis hermanos, llega hasta 45. ¿Ves? Sentimos, mis hermanos, y hay un calor tan bárbaro, llega hasta 45 y en muchas ocasiones llega a 115, 120 grados. Eso depende en cómo tú mides la temperatura, mis hermanos, pero se pone bien caliente. Ellos tienen que meterle mano tempranito en la mañana. Y yo estoy en la ventana con mi café y yo estoy viendo lo que están haciendo. Y ahí sí estoy yo, ¿no? Con mi cafecito ahí estoy yo viendo. Y yo con una curiosidad, ¿y por qué están haciendo lo que están haciendo? Veo 2 están sacando la tierra, el tercero la está echando de nuevo. Y yo estoy confundido, yo no entiendo esto. Yo me fui a la oficina, al mostrador, y fui a hablar con el gerente. Y le pregunté a él, y interesante que el nombre del gerente en su idioma, ¿no? En Ndebele es el idioma que ellos hablan. Y le pregunté, y el nombre de él es sabiduría. Wisdom, sabiduría, ese es el nombre de él, sabiduría. So dije, mira, sabiduría, tengo una pregunta, por favor, si me presta unos minutos y puedes salir, y te quiero mostrar algo y yo tengo una pregunta. No, ¿cómo no? Eso salió él. Y le pregunto, señor, ¿qué es lo que usted ve allá? Y él se queda mirando. Dice, no entiendo lo que me está preguntando, pero mira, sabiduría, ¿qué es lo que usted ve allá? Bueno, 3 hombres que están trabajando. Y él dijo, no entiendo, y le dijo, mira, fíjese bien el cuadro, ¿se ve bien? Y él, no entiendo. Y luego de repente, la secretaria lo llamó porque había otra llamada telefónica. Entonces él dijo, espérame. Entonces yo me quedé afuera, con mi cafecito en la mano, estoy viendo. Y yo me volteo y lo veo por la ventana de él,
que él está terminando su llamada telefónica y la termina y él se me queda mirando y yo digo, soy él viene otra vez. Yo digo, ok. Me dice, bueno, pastor, no entiendo, ¿qué es lo que me está señalando? Mira, pero fíjese bien lo que están haciendo. Ok, él dijo, no entiendo, mira, note bien lo que están haciendo dos hombres y lo que está haciendo el tercero. Fíjate bien. Y él mirando. Y le dijo, no entiendo. Y de repente saltó, él dijo, ¡oh! Y él fue allá y le está gritando a los obreros. Y yo, mis hermanos, te aseguro que cuando le gritó no estaban usando las palabras más santas. Suelva. Y yo voy allá y él dice, usted es tan loco. Dos está sacando la tierra y el tercero la está echando de nuevo. Ahora, ¿tú crees que es algo bien raro? Seguramente está bien raro. Pero no tan raro. Cuando uno está instruyendo, como en esta clase, ¿no? Donde tenemos todos estos pastores de todas estas iglesias distintas. La única razón por que ustedes tienen comunión aquí ahorita es porque están en la misma clase, pero hacia afuera de la puerta ni se conocen ni se quieren conocer. Pero la cosa es esta, que te recuerda que yo dije que hay una gran diferencia entre la interpretación eclesiástica, la interpretación de la iglesia y la interpretación de la Biblia. Y lo que va a pasar es, mis hermanos, que cuando yo comienzo a dar la interpretación bíblica, va a chocar con la interpretación de la iglesia. Lo que yo estoy haciendo, mis hermanos, yo represento las dos palas. Aquí donde estamos sacando la tierra, ¿ves? Excavando, mis hermanos. Y ustedes van a hacer la tercera, tirándola adentro de nuevo. Así. ¿Y saben cómo lo van a hacer? Pero yo pienso, pero yo siento, yo opino, en mi iglesia nos enseñaron así, a mí no me importa. Ve, esa es la tercera pala, pero yo opino, yo siento. Y cuando sucede en ese momento, tú dejas de escuchar lo demás que se está diciendo bíblicamente porque estás estancado con la pala de la iglesia. Te quiero animar. Aunque te molestes conmigo, estás enojado, a mí no me importa. Pero lo que tú tienes que aprender a hacer es cómo escuchar y discernir cuidadosamente sin aferrarse a su punto de vista. Si tú escuches algo en cual está verificado bíblicamente y usted no lo cree, usted es el que te tiene que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Usted mismo se tiene que hacer la pregunta. ¿Lo que yo creo está basada en la Biblia, en su contexto correcto? ¿O yo he levantado un texto afuera de su contexto y ahora se ha convertido en un pretexto? Vamos a entrar en este estudio hablando de la persona del Espíritu Santo y lo que Él hace. Note bien conmigo. Ahora escuche bien lo que dijo W.A. Criswell, el tremendo predicador y pastor en una gran iglesia, cuando él estaba enseñando. Pero él dijo una verdad, mis hermanos, que es increíble. Él dijo, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu, no hay convicción, ni siquiera regeneración, ni la santificación, ni la limpieza, ni obras aceptables. La vida está en la vivificación del Espíritu. Vamos a tomar eso como el puente en cual ahora nos vamos a lanzar en estudiar la palabra. El nacimiento y el nuevo nacimiento, ambos son el resultado de la operación del Espíritu Santo. De igual manera que no podemos vivir biológicamente aparte
aparte del poder del Espíritu Santo, así tampoco ningún hombre puede venir a tener vida con Dios sin la obra del Espíritu. Cuando yo estaba trabajando, años, yo estaba hablando, estoy pastoreando 34 años, yo estoy hablando ya 35, 36 años, 37 años atrás. Yo estaba trabajando en la Universidad del Sur de California, una gran universidad aquí. Y yo fui el decano de la oficina de admisión y finanzas, donde el departamento nuestro nos encargaba de darle la entrada a los alumnos en todas las disciplinas, en todas las escuelas de la universidad, y luego nos encargábamos del financiamiento de los estudios de los alumnos en sus becas, en sus préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía un personal bastante grande. Y una de las ocasiones nos llamó la escuela de medicina y se reunieron conmigo pedir cómo es que puedo mejorar el proceso de inscribir los alumnos y retenerlos más tiempo, porque estamos invirtiendo miles y miles de dólares, ¿ves? Y lo que sucede es que llegan al tercer año de estudio en la escuela de medicina, ¿ves? Y luego se retiran, porque ahora comienzan a tratar con los pacientes, los llevan en su práctica, en el hospital, en las oficinas, y ellos descubrieron que muchos se estaban retirando. ¿Por qué? Porque había algo interesante, y era esto, que el alumno o el doctor joven entra al estudio de medicina con el sentimiento que él va a poder rescatar todas las vidas. Para él no se le ocurre emocionalmente, en su experiencia, de la posibilidad que va a perder un paciente. Para él lo va a sanar a todos. Se van a recuperar, se va a levantar desde las camas y salir caminando del hospital. Y lo que sucede cuando comienza la práctica del tercer año, descubren que los pacientes sí mueren. Y es una experiencia tan chocante, tan grave, que muchos se retiran de la medicina, desilusionados. Cuando me llamaron preguntando cómo es que podemos retener mejor y reclutar mejor alumnos, y lo estuvimos hablando. Bueno, llegamos a un programa donde me pidieron a mi departamento de implementar. Y le dije, bueno, en ese caso, ¿por qué no introducimos a todos los alumnos de medicina el día 1 a la muerte? Me recuerdo en la reunión, se me quedaron mirando así con los ojos grandes y dije, tú estás loco. Bueno, ese es otro tema. El hecho de que estoy loco es otro tema. Pues le dije, vamos a hacerlo. Y ya yo, ok, ¿y qué pasa si el primer día en la orientación, 2 semanas antes que comiencen las clases, en un programa de orientación, ellos tienen que llegar para un programa de orientación donde los llevamos al morgue el día 1, primer día? Hay una introducción, un cafecito con pan, etcétera, etcétera, etcétera. El decano de la escuela de medicina viene y le da unas charlas. Mi oficina viene y le entrega sus papeleos y todo lo demás. Y luego los llevamos a un tour del morgue. Y habíamos practicado la orientación en el morgue. Ahí entran todos los alumnos, ¿no? Y yo voy enfrente y detrás de mí hay puras camillas, un montón de camillas. Había, si me recuerdo, eran 12 o 14 camillas con los cuerpos muertos, con los difuntos. Y están cubiertos con sábanas. Yo comienzo a explicarle la razón por qué ellos llegaron al morgue. Este es ahora la orientación, el programa comienza a las 8 de la mañana.
el tour del morgue es a la 1 de la tarde después que tienen su almuerzo. Y por este es el primer día. Llegamos y yo estoy enfrente y le voy a explicar por qué estamos. Están todos los alumnos de pie y yo estoy aquí enfrente y todas las camillas detrás de mí con los difuntos, los muertos ahí están acostados, con las sábanas cubiertas. Yo comienzo a hablar y de repente un muerto detrás de mí, yo no lo supe, no lo sabía, se levantó y se sentó. Y rayo, todo el mundo corrieron, gritando, corriendo. Y yo pensando, ¿qué hice? ¿Qué le dije? Cuando uno de los personajes me está señalando y yo me volteo y veo que el tipo se levantó y estaba sentado. Y con razón los alumnos de medicina, todos huyeron, se fueron corriendo. Y yo estaba pensando, híjole, ¿cómo explico esto? Y me lo quedé mirando. Y yo pensando, ¿quién me hizo la broma a mí? No, hombre, no era así. ¿Sabe lo que pasa? Que de vez en cuando el oxígeno dentro del cuerpo se mueve. Y hay una reacción muscular. Y de repente lo que sucedió es que el cuerpo reaccionó. De vez en cuando, yo he estado en el morgue, una mano se levanta, un pie se levanta, o de repente se manea la cabeza. Está muerto. Pero lo que pasa es que el oxígeno, ¿me entienden? Hay bolsas, ¿cómo digo yo? Bolsas de aire. Y en este caso, el hombre se levantó y todo el mundo fueron corriendo. Bueno, perdimos, me recuerdo, 27 alumnos. Este es el primer día de orientación. Renunciaron, que no querían medicina, pues se terminó toda la cosa. Bueno, la cosa es que regreso al comité de la escuela de medicina y me dijeron, y me dice, director, pero fue demasiado exitoso. Y dije, no entiende, es que no entiendo lo que pasó. Y yo le explico a ellos lo que había pasado, ¿me entiende? Y ya ellos muertos de risa, ellos están muertos de risa. La ventaja de tener esto en el primer día de orientación, 2 semanas antes del primer día de las clases, es que todavía podemos informarle a los otros alumnos que estaban en la lista de espera que pueden entrar. Ok, ahora, ¿por qué comparto todo eso con ustedes? Por esta razón. Es que yo le hice la pregunta a ellos. Imagínense, 37 años atrás, le hago la pregunta. Digo, mira, yo quiero saber por qué el ser humano vive. Ahora, no tenía nada que ver con la obra que estamos haciendo, con el trabajo nuestro, pero yo estaba en el comité y estábamos en un receso tomando café. Y yo tengo una pregunta, porque yo era uno de 3 más que no éramos doctores, los demás eran doctores de medicina. Y un doctor me dice, bueno, director, esto es lo que tú tienes que entender. Y él me comienza a explicar en detalle la fisiología del cuerpo. Y yo dije, no, un momento. Usted no me entendió la pregunta. Le hago la pregunta otra vez. Y el otro doctor, no, y él comienza a explicarme cómo funciona el oxígeno en el cuerpo, que así, que lo... Y dije, no, ustedes no me entienden. Lo repito otra vez. Y me salieron con otra explicación. Y la verdad es que salí frustrado, no con ellos, pero es que no sentí que me habían dado una respuesta adecuada. Y ellos pudieron presenciar que yo estaba un poco frustrado con la cosa. Entonces me dijo, ¿por qué tú haces la pregunta? Y dije, bueno, si es cierto que la razón por que tú y yo vivimos, la razón por que estamos vivos ahorita, no estamos muertos, es porque hay oxígeno en nuestro cuerpo y estamos respirando. Esta es mi pregunta, si eso es cierto, que esa es la razón por que estamos vivos. Dije, todos esos cuerpos tenían oxígeno y estaban muertos. La respuesta suya no me da sentido, porque los cuerpos tenían oxígeno y aún con eso estaban muertos.
So, la respuesta no me da sentido. ¿Ves, hermano? Es que nuestros cuerpos ya no tenían el espíritu. La razón por que usted vive y yo vivo es porque el espíritu de Dios mora en vos. El espíritu de Dios te da a ti la vida. El oxígeno es el mantenimiento, ¿ves? Es el mantenimiento del cuerpo. Pero si el espíritu se aparta de su vida, se aparta de su cuerpo, mis hermanos. Les recuerdo lo que dice en 1 Corintios en capítulo 6, donde él dice en versículo 19, ¿o no sabéis que su cuerpo, que vos es el templo del Espíritu Santo? Y esa era la razón, porque tenía 14 cadáveres con oxígeno, pero estaban muertos, porque el Espíritu había apartado de ellos. Si tú comprendes eso, ahora entiende lo que dijo W.A. Criswell, cuando dijo, sin la presencia del Espíritu no hay convicción, ni regeneración, ni santificación, ni limpieza, ni obras aceptables. La vida está en la vivificación del Espíritu. El nacimiento y el nuevo nacimiento, las dos cosas, ambos son el resultado de la operación del Espíritu Santo. De igual manera que no podemos vivir biológicamente, aparte del poder del Espíritu Santo, así tampoco ningún hombre puede venir a tener vida con Dios sin la obra del Espíritu. En su gran discurso con Nicodemo, Jesús le dijo esto acerca del Espíritu Santo en Juan capítulo 3, donde el Señor le habló bien claro a Nicodemo. En Juan capítulo 3, donde Él le dijo, de cierto, ¿ves? Te recuerda que él está en medio de un diálogo y le dijo, de cierto, le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así se lo dijo en Juan capítulo 3. Y te recuerda que hay este gran discurso entre Nicodemo. Y mira bien lo que le dice en versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Dijo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, note bien que Jesucristo ni le responde a nada de lo que le dijo. Inmediatamente Jesús entró a hablar de ¿qué? A hablar de nacer de nuevo. Y le dijo, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad y en verdad, de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El ser nacido de nuevo es experimentar un segundo Génesis. El segundo Génesis, mis hermanos, es el nacer de nuevo. Esto es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Decimos que esto es generado, mis hermanos. Es un iniciar de nuevo en la vida. Es un iniciar de nuevo en la vida. Cuando algo es iniciado, decimos que esto es generado.
Si esto inicia de nuevo, esto es regenerado, mis hermanos. Somos regenerados. Pero eso solamente puede suceder a través de la persona del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, note bien lo que él dijo. En versículo 3, él lo dice otra vez. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, en verdad, el que no naciere, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, hay un verbo griego aquí. Hay un verbo, mis hermanos. ¿Ves? Y este verbo es esta palabra aquí. ¿Ves? Y va a ser esta. En geniao es una palabra en griego, mis hermanos. Y esta palabra significa, mis hermanos, literalmente significa general. Esta es la palabra generar. Es la palabra generar. Es la palabra ser. Ser. Esta es la palabra que significa, mis hermanos, llegar a ser. Llegar a ser. Amén. O suceder. O suceder. Ahora note bien que este es un verbo. Verbo es acción. Pero esto no es autoacción. No existe el concepto de autoacción. Ese concepto no existe, mis hermanos, en términos de nacimiento. El nacimiento biológico requiere que su madre y su padre, ellos son la causa, mis hermanos, y el efecto de su nacimiento. Para usted nacer de nuevo, la causa y el efecto tiene que haber sido por medio de la persona del Espíritu Santo. Ambos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Las dos cosas requieren, mis hermanos, genao. Y genao, mis hermanos, es el segundo Génesis, el que nace de nuevo o el que naciera de nuevo. El nacimiento viene es causado por algo afuera de la persona. La regeneración, si la queremos poner así, esto es lo que nosotros conocemos por la regeneración. La regeneración. La regeneración del Espíritu Santo, mis hermanos, es un cambio radical. Es algo dramático, radical, mis hermanos. Este es un cambio radical que produce una nueva clase de ser. La regeneración produce una nueva clase de ser. Este es un cambio radical. Uno es transformado de lo físico, su esencia de lo físico a lo espiritual. Ahora vamos a caminar en una dimensión distinta y más allá de lo que nosotros éramos capaces de hacer antes. ¿Por qué? Esto es un verbo que requiere una acción al exterior de la propia persona. Igual como yo no nací a las solas al principio, porque fue el hecho y ves la acción de mi madre y mi padre.
Igual yo no nazco de nuevo, mis hermanos, a las olas. Esto es la obra del el Espíritu Santo que viene a regenerarme para que yo pueda entrar y ser adoptado a la familia de Dios. El ser regenerado no significa que nosotros somos transformados de seres humanos a seres divinos. Nosotros, no significa eso. Yo sé que hay iglesias y yo entiendo que hay aquellos que enseñan y dan las clases que ahora vamos a ser seres humanos y ahora nos convertimos en seres divinos. No, yo no entiendo, usted sacó ese paquete. Pero porque no estamos hablando de eso. Vamos a ser bien claros aquí, porque algunas veces nos vamos más allá de la onda. Esto, a lo contrario, significa que somos transformados de seres espiritualmente muertos a seres espiritualmente vivos. Esa es la gran diferencia. Porque éramos seres, ¿no? Espiritualmente muertos. Ahora, cuando yo paso por la regeneración por medio de la persona del Espíritu Santo, ahora somos transformados, transformados a seres espiritualmente vivos. ¿Me comprende? Por esa razón, cuando Cristo le habló a Nicodemo, Él le habló. Esto es lo que estaba haciendo, esto es lo que estaba hablando Cristo. Pero Él lo estaba hablando en términos de la obra del Espíritu Santo. Él es el Espíritu que determina, ¿ves?, la regeneración. Las personas espiritualmente muertas son incapaces de buscar el reino de Dios. Este es invisible para ellos. Ellos no lo pueden percibir, no lo pueden ver, ni siquiera lo pueden comprender espiritualmente. No es por causa de que el reino sea invisible en sí mismo, no es eso, sino porque los muertos espiritualmente están también espiritualmente ciegos. ¿Me comprende? El muerto espiritualmente es espiritualmente ciego. Él no lo puede ver, no siquiera lo puede percibir. Por esa razón, mis hermanos, imagínense cuánto más usted y yo necesitamos en la persona del Espíritu Santo. ¿Ves? Yo estoy hablando de la persona del Espíritu Santo, no del poder del Espíritu Santo. Es inherente, mis hermanos, que el poder del Espíritu Santo está en la persona del Espíritu Santo. Pero estamos hablando, mis hermanos, en términos que son comprensibles, en términos que nosotros podemos entender. Hay una necesidad de la regeneración. Cuando Jesús usó las palabras, el que no, que puedan ser traducidas también como a menos que, o si uno no, ¿verdad? Porque eso fue lo que él dijo en Juan 3:3, ¿no? En verdad, de cierto, digo que el que no, el que no puede, a que menos que, o si no que, o si uno no. Usted me comprende lo que estoy diciendo, ¿no? Al que no nace de nuevo, al que no naciere de nuevo, depende de qué versión de la Biblia uno está leyendo, mis hermanos. En su plática, en su conversación con Nicodemo, Jesús está estableciendo lo que nosotros llamamos una, ¿cómo digo? Mira, esto es lo que nombramos una
condición necesaria. Una condición necesaria. Una condición necesaria es el prerequisito, si puedo usar esa palabra, es prerequisito absoluto para que un resultado deseado suceda. No podemos tener fuego sin la presencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una causa necesaria para el fuego. Mira, en la jerga del cristianismo, por decirlo así, la gente habla de cristianos así, nacidos de nuevos. Es interesante que aún los incrédulos, los paganos, aquella gente que se quieren burlar de nosotros, ¿no es? Esos son los nacidos de nuevo. Yo me recuerdo del niño. Fui criado, ¿no?, en una de las ciudades, una ciudad bien grande, ¿no? Yo fui criado en la ciudad de Nueva York, ¿no?, en las calles, en el barrio, y me recuerdo de niño que había un montón de lo que nosotros llamábamos los aleluyas, ¿no? Y esta era gente que básicamente eran los legalistas, ¿okay? Yo no entendía muchas cosas en ese tiempo porque era un niño, ¿no? Y estoy hablando en la década de los 50, en los años 50, ¿no? Estamos hablando de un tiempo atrás. Y era un niño y me recuerdo que la gente decía, esos son los aleluyas. Pero sí me recuerdo claramente que eran legalistas. Ellos tienen un sinfín de reglas, eso me recuerdo, ¿no? Y había en mi zona, en el barrio, había una iglesia de los judíos, había una iglesia de los bautistas afroamericanos, había una iglesia presbiteriana, había una iglesia metodista y había la gran iglesia católica romana. Pero en medio del vecindario donde estábamos nosotros, y éramos miles y miles estamos hablando de Nueva York, que ahora era 8 millones de habitantes, ¿no? Pero en el vecindario donde estaba, yo me recuerdo distintamente que había 8 iglesias pentecostales. En esos días no existía carismáticos y esas cosas. Bueno, en esos días no teníamos nada de eso. Pero estos eran pentecostales, pero bien pentis. Estos eran los pentis de los pentis. Esta gente eran, pero olvídate. Y ellos gritaban, danzaban, lanzaban, se saltaban desde aquí para el techo y gritaban en lenguas y todo. Y nadie lo entendía a ellos, ¿no? Pero me recuerdo que uno lo identificaba caminando, esos son los nacidos de nuevo. Ahora imagínense. Pero aunque esa era la frase esa era la jerga, ¿no?, que se usaba en la calle y se ha convertido en la jerga del cristianismo hoy día, ¿no? Pero técnicamente hablando, esta frase es redundante, ¿no? Es redundante, imagínense, ¿no? Y piénsalo bien. Pero piénsalo bien, ¿no? Porque yo creo que lo pienses, ¿no? Si tú dices cristiano, ¿no? Para ser cristiano tiene que haber nacido, tiene que haber nacido de nuevo, ¿no? Es la única forma, ¿no? Yo creo que esto es redundante, no tiene sentido. Dice, bueno, esos son cristianos nacidos de nuevo. Bueno, se supone que un cristiano ha nacido de nuevo, ¿no? Y mucha gente, y la razón por qué se utiliza eso muchas veces es porque hay muchos cristianos o gente en el nombre del cristianismo que nunca han nacido de nuevo. Por esa razón se usa. Ahora, si estamos hablando entre nosotros los cristianos, ¿no?,
Se supone que entre nosotros los cristianos debemos saber lo que estamos diciendo. Pero técnicamente a decir cristiano nacido de nuevo no tiene sentido porque es redundante. Tú estás diciendo dos cosas de la misma cosa. Es como decir sí, sí. ¿Me entiende? Ahora, si una persona no es nacida de nuevo, si una persona no es nacida de nuevo, mis hermanos, si ella no es regenerada, entonces no es cristiana. Nosotros tenemos que estar bien claro. Tú no puedes ser cristiano si tú no has nacido de nuevo. Te puedes nombrar cristiano. Tú puedes decir, yo soy presbiteriano. No, yo soy de la iglesia de Cristo. Yo soy de la iglesia de Nazarenos. Yo soy de la Centroamérica. Yo soy de los bautistas. Yo soy de los metodistas. Yo soy de los pentecostales. A mí no me importa qué nombre tú le pongas. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted es parte de un sistema religioso, pero no es un cristiano. Porque la única forma en cuanto tú y yo podemos ser un cristiano es uno tiene que haber nacido de nuevo. Y el nacimiento, la regeneración solamente puede ocurrir a través y por medio del poder de la persona del Espíritu Santo. Si usted no ha nacido del Espíritu Santo, con todo respeto, no eres un cristiano. Vamos a ser bien claros aquí. Puede ser un religioso, puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un miembro por 50 años, 60 años en una iglesia, pero no eres un cristiano. Esta puede ser, mis hermanos, miembro de una iglesia cristiana. Tú puedes ser miembro de una iglesia cristiana y no ser cristiana. También puede profesar, confesar, hablar, charlar, todo lo que tú quieras, diciendo que eres cristiana. Pero a menos que una persona sea regenerada, ella no está en Cristo y Cristo no está en ella. ¿Por qué? Porque esto requiere, mis hermanos, el Espíritu Santo, el nuevo Génesis. Es la única forma que tú puedes haber nacido de nuevo. La palabra, cuando él dice aquí en Juan 3:3, ¿no? Cuando él dice, de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere, en otra palabra, si uno no, a menos que hacen de la regeneración, esa frase, mis hermanos, un sine qua non de la salvación. Hacen un cine, ¿me entiende? Este es una frase en latín, mis hermanos, que tú tienes que entender. Este es un sine qua non. Esto es un requisito. ¿Entiendes? Si no hay regeneración, no hay vida eterna. Sin la regeneración, una persona no puede venir, no puede ver, ni tampoco entrar en el reino de Dios. Por favor, no vaya a menospreciar, mis hermanos, lo que estoy diciendo aquí, porque lamentablemente algunas veces somos tan intelectuales, tan académicos, que se nos olvida, mis hermanos, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No hay nada que nosotros podamos hacer sin la persona del Espíritu. Ahora, lo que necesitamos es un balance en la enseñanza. Eso es cierto. Necesitamos un balance, mis hermanos. Cuando Nicodemo
quedó, y te recuerda que Nicodemo quedó perplejo, mis hermanos, por la enseñanza de Jesús. Porque él replicó. ¿Te recuerdas? Mira lo que él dijo en Juan 3, versículo 4. ¿Ves? Porque él le dijo, ¿cómo puede un hombre, no? Mira cómo, nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer viejo? Siendo viejo, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se quedó perplejo. Ahora, estamos hablando de Nicodemo, un gran erudito de la palabra de Dios, para ser miembro del Sanedrín. Tú tienes que comprender que había varios requisitos. Estamos hablando de una persona que había sido instruido bien en la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, de Malaquías a Génesis, había varios requisitos. Primeramente necesitaba la habilidad y la comprobación a pruebas. Él tenía que repetir todo de Génesis a Malaquías en memoria, lo tenía que citar de memoria, 1. 2, tenía que explicar versículo por versículo, si tú no lo sabes, el significado de lo que él había citado de memoria. Nosotros no estamos hablando de gente que eran ignorantes, por favor. Esta gente eran bien adiestrados, bien entrenados, bien equipados, bien educados. El problema es que ascendieron, si me permite decirlo así, ascendieron a un intelectualismo donde se perdieron en lo intelectual. Y ahí yo creo que es el error y el daño, el peligro que cuando nosotros nos convertimos tan intelectuales que ahora ya no necesitamos el Espíritu. Cuando Jesús le habló a él, y Jesús le habló en términos que él podía entender, le habló en un lenguaje, primeramente le habló un lenguaje del judaísmo, ¿ves? En hebreo, le habló en un lenguaje religioso, que él era capaz de entender, porque Jesús le estaba hablando a él en todo. Cuando usted lee todo de Juan capítulo 3, le estaba hablando a él en un lenguaje del Antiguo Testamento, del libro de Jeremías, del libro de Ezequiel. Él tenía ya la capacidad de reconocer instantáneamente que lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando Jesús, y no lo reconoció. Y sabemos eso porque él le hizo la pregunta. Mira, en versículo 4. Cuando él le dijo en versículo 3, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente él está mostrando a Jesús que él no había entendido lo que le había dicho. En la respuesta, en la propia respuesta de Nicodemo, podemos ver probablemente, mis hermanos, un intento probable de ridiculizar la enseñanza de Jesús, probable, pero en términos rudos, él sugiere que lo que Jesús quería decir es que una persona plenamente desarrollada debe procurar la tarea imposible de regresar al vientre de su madre. Por implicación, si solamente leemos la palabra así en frío, superficialmente, si así que lo leemos, es posible interpretarlo así. Pero vamos a ver en nuestra próxima clase cómo es que vamos a llegar ahí a explicar este fenómeno de Nicodemo, de no haber comprendido el poder, el propósito y la persona del Espíritu Santo.